Hola, muy buenas. Hoy hablamos sobre la herida emocional de las más profundas y sobre su origen en tu carta natal. ¿Sabías que en tu carta natal se puede ver de forma muy sencilla a simple vista? Pero evidentemente hay que saber hacerlo y te voy a enseñar cómo. Es la famosa herida del rechazo. Y esta herida se considera una también de las más difíciles de gestionar, pero también te trae un beneficio secundario a nivel psicológico. Si te ha resonado todo esto, quédate hasta el final. Soy Vicky Kriechet, astróloga y divulgadora, y hoy voy a guiarte sobre este fascinante tema que es psicológicamente complejo, pero vale mucho la pena verlo así. Es una mirada distinta, te prometo. Así que vamos allá, vamos a desgranar energía y vamos a comprender de dónde surgió, de dónde nació esta herida de rechazo. Si alguna vez te has sentido con la necesidad de que te vean, que te reconozcan, que te validen, que te aplaudan, quédate porque probablemente esto vaya contigo. Si te gusta la astrología profunda, con una mirada que va directamente al grano, pero también que sea muy sensible y muy sensitiva, este es tu espacio. A nivel psicológico, la herida del rechazo tiene que ver con la sensación de la necesidad de que te vean, con la sensación que no soy suficiente, con la sensación de que a través de mi mérito, a través de mi expresión, a través de el performance, demuestro lo buena que soy y de esta forma el clan a nivel psique humana profunda de supervivencia necesito que me acepte. De esta forma no me rechazan y me aseguro la supervivencia. Pero incluso esto va muchísimo más allá todavía. Es una herida muy primaria, muy temprana, inclusive a nivel epigenético se podría heredar. Eso no significa que teniendo ciertos emplazamientos estás condenado a tenerla, sino que precisamente es una bendición. Quiero que también comprendamos que nos sirve, que no está puesta así porque sí, que está según tu plan de alma, ¿sí? Y te sirve para garantizarte que consigas cierto éxito y es uno de los beneficios, no es el único. También te sirve para cierto constructo de tu psique para implementar varias tareas del alma y también es algo muy funcional que le brinda ciertas características que también te trae este impulso para, por ejemplo, para exponer. Muchas de las personas que tienen muchísimo éxito exponiendo lo hacen, sí, en algún momento de la vida cuando maduran, lo hacen desde su ser, desde la genuindad, desde el compartir, desde brindar el servicio, pero en un primer instante muchas, te aseguro que muchísimas personas lo hicieron desde esta herida del rechazo para ser reconocidas, para buscar el amor y la validación externa. No es que simplemente alguien había sido rechazado en algún instante en concreto, sino es una sensación profunda que viene de la niñez, de que en algún momento no estaba siendo aceptada esta niña, este niño, o inclusive desplazado de su lugar. Por ejemplo, era el primer hijo y después había nacido otro bebé y me desplazaron de mi lugar. Incluso podría venir de algo así. Podría venir de una experiencia prenatal y podría venir de la experiencia del clan familiar donde no se vivió la exposición, el brillo, el hecho de ocupar el espacio libremente y el hecho de expresar la creatividad de forma libre y fluyente. Entonces hay dos opciones: o me escondo o brillo, y muchísimas personas eligen el brillo en primer instante desde allí. Lo que tenemos es la amplificación del deseo de expresión, reconocimiento, ser visto y sobre todo la validación. Por un lado, ya puedes intuir que está directamente relacionado con la función solar o con el arquetipo del sol. El sol es algo que necesitamos. El sol no pregunta si brilla o no, o si da su luz o no. Simplemente existe, brilla, energiza, ilumina el camino, etc. O una estrella o un faro. No pregunta por si molesto brillando, ¿no? Sino que está ahí precisamente para indicar el camino, entonces no duda de su brillo. Esto sería esta función solar vivida desde el centro, desde la coherencia, desde la alineación,
Lo que pasa es que la motivación intrínseca de estos mismos comportamientos, que sería ponerme en el centro, vendrían, en el caso de la herida del rechazo, de un sitio un pelín distinto. Podríamos hablar de los emplazamientos que ya intuyes, pero de otros más que estoy segura que te van a sorprender. Podríamos hablar de ascendente Leo, podríamos hablar del Sol en 1, podríamos hablar también de un nodo norte en casa 5, un Sol en casa 5, un stellium, una energía, una casa 5 muy poblada, muy concentrada, un stellium o muchos planetas en la casa 5 o en Leo, Júpiter en casa 5. ¿Por qué todo esto? Tranquilo, tranquila, que vamos a desgranarlo todo. Pero quizás no esperas tanto esto de planetas conjunción Sol. Y, por ejemplo, tal emplazamiento como ascendente Virgo, sí, ascendente Virgo, lo verás después. Y, por ejemplo, Quirón en 5, Quirón en aspectación al Sol o Lilith en Leo en casa 5. Seguramente hay algunos emplazamientos más, pero aquí recojo los principales. Tranquilo o tranquila, que ya lo verás todo, te lo explico todo. Muchas veces, detrás de todo esto hay una simple frase y es: papá, mírame. Está intrínsecamente relacionado con el padre ausente, y el padre ausente no significa que literalmente no estaba o que te abandonó, sino que simplemente es la percepción infantil de que mi padre no está ahí cuando más lo necesito, mi padre no está ahí cuando estoy haciendo algún tipo de actividad que es muy relevante para mí y no me está viendo, está perdiendo como algunos momentos de mi vida, de mi infancia, que son para la niña, para el niño muy relevantes, que es el momento cuando necesito que me vea. Y puede ser porque estaba trabajando mucho, puede ser porque se separaron los padres y no pude verlo muy a menudo, y también hay casos que literalmente no estaba. Esto es, digamos, uno de los motivos muy importantes y se infravalora esto porque muchas personas dicen, bueno, sí que estaba y me amaba, sí, pero ¿cómo tú percibiste este amor? ¿Te faltó? ¿Sentiste que no estaba en momentos clave? Como niña, no con la compasión que tienes tú ahora, no desde la adulta que comprende, sino esta motivación de niña sigue activa hasta que no la comprendamos y hasta que no reconciliemos. Y para esto no necesitas hablar literalmente con tu padre, sino necesitas validarte tú. Y otro punto muy importante es que en el clan familiar, no se pudo desarrollar del todo esta energía solar, esta energía de presencia o de la expresión libre, y entonces tu clan a nivel energético te pide que expreses tú esta energía, que la puedas jugar, que la puedas brindar al mundo. Y es por eso que tiene una vinculación directa con la energía leonina. La energía leonina es la creatividad, la expresión pura, muy genuina. Es una energía fija de fuego que se expresa, y esta es su forma de coherencia. Entonces de ahí nace el dramatismo, la sobreactuación. Cuando estoy pensando, mientras actúo, estoy pensando cómo me van a ver. No estoy actuando desde el momento, desde la presencia y desde el placer y disfrute de la casa 5, sino estoy teniendo en consideración que me están viendo y estoy actuando para que me vean, para llamar atención, sobre todo. En el caso, sobre todo, de la luna en Leo, podría darse el caso que yo estoy pidiendo atención, amor, es mi forma de sentirme segura. Entonces estoy haciendo un performance para que me validen, para que me vean, para llamar atención. En el caso, por ejemplo, de ascendente Leo, o Sol en casa 1, o Sol, por ejemplo, conjunción ascendente, y inclusive te diría un Sol en 12 podría darse el caso, porque el Sol en 12 tiene muchas capas y una de estas capas es leonina también. Cualquier planeta que está en 12 se ve bastante aumentado, se ve bastante resonante con la energía solar que viene a brindar, y también, sobre todo en el caso de Sol en 12, es claramente que no se vivió debidamente esta energía por el clan. Y también podríamos decir propiamente Sol en Leo, Sol en 5. Entonces es una energía que me atraviesa, es una energía que
vengo a dar, que vengo a brindar, pero voy a tardar en desarrollar la toma consciente de la energía, voy a tardar en tomar riendas de esta energía y me va a venir como por destino situaciones donde yo me puedo sentir invisible literalmente, donde hay tanta energía leonina que se queda como proyectada en lo externo, se queda proyectada en alguien. Entonces en esta ocasión voy a tener el gusanillo de exponerme o de expresarme creatividad, pero probablemente piense que yo no tengo nada que ver con la creatividad y que inclusive puedo llegar a ser muy tímida al inicio. Es como que algo que me está llamando al escenario, incluso algo me dice voy a ser famosa, pero no me atrevo. Hay como un corte que viene por el miedo extremo interior al rechazo. Esta es la energía real de un sol en uno, un ascendente Leo, un sol conjunción ascendente, inclusive un sol en 12, porque por un lado sí que es verdad que parece que viene a expresar, y cuando tú lees la definición de esto, sobre todo por ejemplo en la IA te dice que bueno, este sol es la leche, es como es super sol, sí, pero o super ascendente, pero tiene este hándicap que tiene pánico al rechazo, porque en el caso del ascendente Leo tengo la casa 12 arquetípica en Cáncer. El signo que precede a Leo es Cáncer, con lo cual yo es como si me quedara en esta cuevita, en esta burbuja, en petit comité, compartiéndome libremente. Necesito seguridad, necesito sentirme bastante rodeada de lo conocido para poderme expresar, para poder brillar, y tengo como en el trasfondo de mi psique una memoria inconsciente de la cueva, de la casa, del hogar, de lo familiar, de lo seguro, con lo cual es como si yo tuviera asegurado este puesto, porque la energía de Leo se expresó en la infancia en algún momento muy fuerte, ¿no? Era muy leonina y de repente me viene boom, toda esta energía, me cierro, entonces aparece sensación que me habían desplazado como de mi lugar del centro, ¿sí? Esta es la memoria, entonces tengo miedo a perder este lugar favorito, este lugar privilegiado, y para no perderlo no me expongo y de esta forma no voy a perder mi protagonismo. Es una palabra muy importante. Como no voy a exponerme, no voy a tener protagonismo, no puedo perder mi posición de líder. Pero la cosa curiosa, un poquito distinta, pasa, por ejemplo, en el caso del ascendente Virgo. Ascendente Virgo tiene la casa arquetípica, la casa de memoria, la casa del inconsciente, casa 12, en Leo, el signo que precede a Virgo. Y tiene esta memoria leonina que aparece una y otra vez, y tengo esta sensación de grandeza, un aire de grandeza inexplicable que una vez tuve, y es como que este mundo me pide constantemente a optimizarla, a achicarla, y esta es la sensación, esta es la lucha hasta que no tome riendas de mi Virgo, ¿no? Y hasta que no comience a brillar desde ahí y desarrollar este camino de Virgo de orden interno y de diferentes tipos de orden dependiendo del resto de la carta. Y esto siempre, todo lo que te explico, tómalo con pinzas y verifícalo mirando toda la carta, no simplemente una cosa, ¿vale? Una cosa no es suficiente para hacer este tipo de conclusiones. Sin embargo, en el ascendente Virgo hay esta memoria leonina, entonces también hay una sensación de rechazo, en cierto modo. ¿Qué más? También puede aparecer esto más de modo, te diría, parecido a lo lunar, es decir, desde la necesidad, en conjunción luna-sol. Conjunción luna-sol o incluso aspectos duros luna-sol. Porque el sol tiñe a la luna de la experiencia leonina, en el sentido que está iluminando mucho a la luna. Y esto le da una capa de comportamiento leonino también, y también va a sentir esta sensación de que yo necesito que me aplaudan o que me reconozcan. Pero además de todo esto, cuando el Sol está en conjunción a algún planeta, sobre todo planeta personal,
en este caso, también lo ilumina y le da cierto toque. Por ejemplo, Sol-Mercurio también es como si tuviera un poquito Mercurio en Leo. No es literal, no es análogo, no es exactamente lo mismo, pero a nivel psique profunda sí, a nivel psique profunda es un Mercurio iluminado que representa energía leonina también en cierta capa. Y si miramos el código, la carta natal, por campos frecuenciales y no por emplazamientos fragmentados, y si vamos a interpretar la carta así a trozos, esto no va a salir, pero esto es como te sientes a nivel práctico. Y esto lo he visto tanto en el Astro Club como en mis consultas, en los acompañamientos que estoy haciendo, veo mucho esta herida del rechazo a través de estos emplazamientos. Es algo intrínseco de la energía leonina y no solamente viene de un sol en Leo o muchos planetas en Leo, que sería más evidente, incluso si no son muchos, son personales, planetas personales simplemente. Precisamente para ver estos matices te invito a mi experiencia gratuita de 4 días, del 13 al 16 de abril, para que puedas apuntarte, te dejo el enlace por aquí, y precisamente para que puedas aprender a ver estos matices que no se ven a simple vista, que no se ven cuando estás mirando la carta a trozos. Te invito a entrar en el Astro Club y es un club vivencial, funciona por suscripción mensual o anual, donde estás directamente supervisada por mí y donde tenemos muchas prácticas, actividades, retos para incorporar la astrología a través de los actos diarios, a través de las acciones muy sencillas que hacen que incorpores este lenguaje y que veas todas estas pequeñas diferencias que marcan una gran diferencia a la hora de interpretar y a la hora de vivir tu propia carta. Ahí tenemos clases avanzadas y también tenemos clase mensual comprimida, unas píldoras formativas de la astrología frecuencial y mucho más. Así que te voy a dejar el link aquí en la descripción de este vídeo y continuamos. ¿Qué más? ¿Qué más emplazamientos? Es muy importante comprender también que si tienes Lilith o Quirón, y son arquetipos totalmente diferentes, para explicarlos necesitaríamos también otra masterclass, pero simplemente quiero indicarte que estos emplazamientos en Leo o Casa 5, inclusive el nodo norte, serían todos como puntos de síntesis energético de la carta. Si lo tienes en la Casa 5, te lleva de alguna manera a desarrollarlo, y al inicio es una energía que me cuesta, pero hay algo que me empuja a integrarla. No puedo vivir sin ir hacia este lugar. Para un Quirón es un gran talento la exposición, pero hay algo que me hace sentir estancado en esta área y me rebota a la casa opuesta, a la casa 11, a diluirme antes de que pueda brindar realmente mi brillo. En el caso de Lilith sería el deseo del alma a expresarse libremente, ¿no? Y en el caso nodo norte es mi llamado hacia la expresión. Es mi llamado a tener un proyecto propio. Entonces, desde todas estas perspectivas, estas energías sutiles también indican, en cierto modo, esta inicial herida de rechazo que necesito atravesar para poder expresarme libremente. Hay otros más, por ejemplo, un Júpiter en casa 5 o un Júpiter, supongamos, conjunción Sol. ¿Por qué? Porque amplificaría todo lo que toca Júpiter, lo amplifica, con lo cual me amplificaría esta área, esta famosa casa 5, y también me amplificaría el Sol y le daría al Sol un toque bien leonino. Y imagínate si tú tienes varios planetas tocando el Sol y al mismo tiempo Júpiter, que amplifica toda esta conjunción, pues en el fondo le aportaría muchísima energía leonina también. En el fondo, todo esto evidentemente también tiene solución práctica. No estamos aquí solamente para etiquetarnos y quedarnos en la víctima y quedarnos en la herida. De hecho, uso muy pocas veces, en este contexto sí que usé porque es como una terminología psicológica bastante común, pero uso muy poco esta palabra, herida. Inclusive ni siquiera Quirón lo veo como el sanador herido que se dice, porque para mí va mucho más allá. Para mí es como si fuera un implante
realmente, sobre todo en el caso de las semillas estelares, yo misma me puse al encarnar, yo misma elegí esta carta, con lo cual todo lo que viene con sus pros y contras. Y lo escogí por un motivo, para poderlo superar también, para poder evolucionar, para poder alquimizar este rechazo y convertirlo en un brillo genuino auténtico. Con lo cual se trata de encontrar mi sol interno. Y por cierto, si esto realmente te va resonando, si te va abriendo los ojos, te va abriendo el camino, házmelo saber en los comentarios, déjame un like y suscríbete. Y lo que más quiero decirte, y vamos a repasar también todos estos casos, ¿no? Caso de Sol en Leo, Sol en 12, Sol conjunción ascendente, Sol en casa 1, Sol en Leo, Sol conjunción Júpiter, Sol en casa 5, luego la energía solar, es decir, Sol en conjunción a muchos planetas personales, Nodo Norte en 5, Quirón en 5, Lilith en 5, casa 12 arquetípica en Leo para los ascendentes en Virgo y unos tantos emplazamientos más que no estamos nombrando todos, inclusive la Luna en Leo o la Luna conjunción Sol. Para todos estos emplazamientos y más, repito, hay que mirar toda la carta y no voy a cansarme de repetirlo, es clave que incorporemos a este padre interno, que trabajemos mucho el arquetipo del padre y que volvamos a incorporarlo y que nos validemos, que devolvamos, ¿no? Todo esto, toda esta ausencia, que tengamos un diálogo interno, que encontremos las maneras de llevar a cabo este diálogo y que no lo necesitemos, que no lo busquemos tanto en el exterior, sino que reconozcamos nuestra propia responsabilidad dentro de nosotros de brillar, de exponer, de brindar el mensaje que venimos a dar a este mundo, porque es uno de los hitos muy importantes, no importa si sea a través de la comunicación o sea el área que sea, ¿sí? Las formas son infinitas de poderlo expresar, pero exprésate. Entonces, ¿esto al final qué conlleva? Esto conlleva la timidez y muy baja capacidad de una relación vincular auténtica. Esto es muy importante, ojo con esto, porque por el puro miedo al rechazo no me vinculo o me voy, incluso me retiro de los vínculos, y si esto lo juntamos con la alta sensibilidad, esto es un bombazo, ¿no? Para tener todos los indicios de precisamente no tener esta relación auténtica y esta vincularidad muy desde mi ser, ¿no? Sino respondería a la herida del rechazo en vez de relacionarme desde mi coherencia interna. Con lo cual es crucial que podamos, a través de toda nuestra carta, conectarnos con esta energía, elevar esta energía, alquimizarla y validarlos nosotros mismos, nosotras mismas. Si esto te ha resonado, sígueme para más. Nos vemos. Te mando un abrazo.